momento les vamos a reproducir nuevamente el video que pusimos en un inicio de todas las actividades que realizamos en Fundación María José. Es un trabajo arduo, una labor en equipo, una labor en familia, en donde también los involucra a ustedes, aparte del voluntariado, pero sobre todo nuestro motivo principal son nuestros niños y niñas comprar el libro. Fundación María José, Radio del Bullying México. La Fundación María José es la única asociación civil en México que apoya a personas con síndrome de Prader-Willi. Nuestra misión es brindar servicios de información, diagnóstico y tratamiento a personas con síndrome de Prader-Willi y sus familias. Actividades que siempre están regidas por nuestros valores de amor, trabajo y transparencia. Actualmente contamos con 245 beneficiarios ubicados en todo el territorio mexicano, con quien hemos logrado hacer una comunidad de apoyo mutuo y crecimiento en el conocimiento y experiencias de vida. Realizamos conferencias, encuentros de familias, pláticas y talleres de capacitación para padres de familia, cuidadores primarios, especialistas médicos, instituciones de salud y público en general. También hemos contado con la participación de especialistas reconocidos en síndrome de Prader-Willi y de distintas áreas de la salud, tanto nacionales como internacionales, con el único objetivo de visibilizar y brindar mejores oportunidades a las personas con síndrome de Prader-Willi en México. Contamos con grandes aliados como la Organización Internacional del Síndrome de Prader-Willi, la Alianza Nacional por las Enfermedades Raras, el Laboratorio NANLAC, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo, universidades de gran prestigio como lo son el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Arkansas State University, Campus Querétaro, Universidad de La Salle Querétaro, Instituto Tecnológico de Pachuca, Instituto Tecnológico Latinoamericano, que nos acompañan en nuestra labor y siguen contribuyendo a abrir aún más el camino para involucrarnos como sociedad en esta labor. Ser parte de la gran comunidad Prader-Willi, vivir con síndrome de Prader-Willi es viajar en un mundo de aprendizaje. Viaja con nosotros y descubre nuestro camino. Fundación María José, Prader-Willi, México. Pues bien, así como vemos que es importante el apoyo entre todas las familias, esto que nos brindamos, esta unión, es por eso que quiero darle en estos momentos el micrófono a la psicóloga Natalia Mejía Parra. Ella es licenciada en Psicología, egresada con mención honorífica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM. Tiene un diplomado en Terapia Cognitivo-Conductual por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con un diplomado en Neurobiología del Comportamiento Humano por el Instituto de Estudios Superiores en Educación y Salud Mental, FREEDING, certificación como Positive Discipline Parenting Educator por la Positive Discipline Association. Cuenta con 10 años de experiencia en atención a la neurodiversidad o personas que cursan con la condición de discapacidad, especialmente comunicación, aprendizaje, lenguaje y conducta, con métodos primordialmente relacionales y concentrados en la persona. Cuenta con consultoría en inclusión educativa, acompañamiento a familias para el desarrollo de estilos de crianza, enriquecedores del desarrollo infantil y uso de métodos proactivos de conducta y regulación emocional. Da terapia particular en comunicación social y aprendizaje dinámico. Cuenta con capacitación en temas de neurodesarrollo en escuelas, hospitales y centros de atención comunitaria. Colaboración con la Unidad de Neurodesarrollo del Hospital Español en Ciudad de México mediante el grupo terapéutico Liberi. Y es creadora de contenido para redes sociales con el proyecto ELINA Educación por la Educación Diversa. Ella nos hablará el día de hoy de comunicación asertiva entre padres e hijos con síndrome de Prader-Willi. Recibámoslas con un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Soy la licenciada Natalia Mejía. Principalmente me gustaría agradecerles por la invitación, sobre todo a la doctora Keiko, que fue quien me invitó en esta ocasión, y a la Fundación en general. Espero que lo que les comparte el día de hoy pueda ser de utilidad también para ustedes. Me quedo con una de las diapositivas que puso generalmente la doctora Keiko, en donde también tenemos que estar centrados en la importancia de la salud mental
general de las personas que cursan con la condición del síndrome de Prader-Willi, pero también con los cuidadores primarios. Algo que me gustaría impactar aquí es que el síndrome no solo afecta a una persona, afecta al sistema familiar, y en ese sentido tenemos que tener herramientas de conversación, de comunicación familiar para impactar en la condición del síndrome como tal. La siguiente, por favor. Por ahí me gustaría iniciar con esta frase: la comunicación es mucho más que hablar. ¿Y por qué pongo esto? Sabemos que dentro de las personas que padecen o cursan con la condición de síndrome de Prader-Willi, muchos de ellos tienen dificultades en el lenguaje y en el habla, lo cual es explicado por la parte del tono muscular, ¿no? Sabemos que si hay dificultades en este tono, evidentemente la parte oral motora también. Pero aquí hay algo importante: hablar no solamente es pues sacar palabras, ¿no? Implica otros procesos que se integran a la comunicación, y por eso les pongo esta pequeña diapositiva para entender cómo impacta, va más allá del habla, impacta, o veamos qué es lo que requiere la comunicación como tal. Requiere de habilidades dinámicas de interacción social, y aquí les puse incluso en negrito la palabra dinámico, que es algo que vamos a ver durante toda la plática. Requiere de habilidades dinámicas del pensamiento. Voy a ir una por una explicando. Y requiere de habilidades dinámicas del lenguaje y de la misma. ¿Qué tiene que ver con las habilidades dinámicas de interacción social? Requiere que la comunicación sea flexible, que sea ajustada al contexto, que podamos tomar en cuenta el ambiente o a la persona con la que estamos interactuando. Probablemente dentro de las personas que conviven con chicos con síndrome de Prader-Willi, verán que esta flexibilidad no es tanta. Son personas que tienden mucho a la inflexibilidad, que generalmente presentan patrones, como ahí lo comentaba la doctora Keiko, como obsesiones, ciertas compulsiones, tienden más hacia la inflexibilidad cognitiva. Y entonces esta inflexibilidad de inmediato nos impacta en la comunicación, porque van a estar centrados en su persona y en su necesidad. Por ahí hay algunos casos que decía: es que yo no entiendo cómo no puede analizar el contexto, que puede hacerle daño, que se coma, ¿no? Que si sale a la calle, pues todos los peligros a los que puede enfrentarse, ¿no? Cómo puede atragantarse, por qué no hay esa conciencia, ese juicio social, ¿no? Esa pequeña parte del cromosoma 15 que nos afecta, ¿no? Que es la parte genética, nos impacta a nivel psicológico, y uno de los impactos a nivel psicológico tiene que ver con esta inflexibilidad. ¿Qué otras cosas del pensamiento? Son pequeños que tienen dificultades, bueno, pequeños y adultos, que van a tener dificultades en esos procesos de pensamiento que nosotros los psicólogos llamamos complejos. ¿Qué es eso? Tienen dificultades para planear, para organizarse, para seguir secuencias, para resolver problemas en forma dinámica. Y les tengo una noticia: la comunicación es la cosa más flexible, caótica, que tiene secuencia y organización, y por lo tanto la comunicación es algo que se impacta en estos chicos. La siguiente, por favor. Justo aquí les comento, ¿no? Sí partimos de una alteración genética en este cromosoma 15, pero esa pequeña variación nos va a impactar a nivel psicológico en dos cosas importantes. Hay un déficit secuencial y una inflexibilidad cognitiva. Por déficit secuencial me refería a toda esta parte de información que requiere un inicio y un fin. ¿Cómo es la comunicación? Tiene un inicio, tiene un mantenimiento y tiene un final. Por esa razón, ahí hay impacto en la comunicación, en la secuencia. Son chicos que a lo mejor pueden tener exactamente lo que quieren decir acá, pero cuando lo sacan hay desorganización, ¿no? Te lo dicen como todo revuelto. Precisamente por eso, porque hay una desorganización en el orden de las palabras, incluso desde la planeación de cómo lo pienso acá arriba. Y ahí necesitamos cierto apoyo, porque de esto parte también el tema de la conducta. Si yo lo pienso, lo quiero expresar, pero sale mal, no me explico, no me entiendes, no nos estamos dando a entender, me frustro. Y tengo mucha frustración y tengo mucha ansiedad, que son dos cosas que no se me pueden olvidar, ¿no? En interacción. Y si la sumo a mi frustración como papá, de no poder entenderle, más mi frustración del manejo conductual, pues ahí tenemos un choque importante donde se altera la comunicación. La siguiente, por favor.
Después de todo esto, ¿por qué entendemos como la parte de cómo impacta esa alteración en el cromosoma 15 a nivel psicológico? Pues porque justo la comunicación es lo más caótico, lo voy a leer tal cual, flexible y dinámico que hay. Para poder realizarla con eficacia se requiere del uso de la inteligencia o la cognición dinámica. Se requiere de una secuencia y una inflexibilidad. Y estas cosas son características impactadas en el síndrome de los chicos. La siguiente, por favor. Esta presentación, bueno, esta diapositiva les comparto un poquitito en estas certificaciones que platicaban. Pues nos hablaban como con términos muy neurológicos, ¿no? La doctora Keiko decía que hay que trabajar mucho con el tema de las neurociencias, cómo se comporta nuestro cerebro y cómo impacta en la parte psicológica. Pero para mí eso era muy complicado de explicar, había muchos términos difíciles y traté de hacer una diapositiva muy sencilla, se la mostré a mi profesor y le dije, así funciona el cerebro de una persona que compra el Willy, y me dijo, sí, entonces se los voy a tratar de explicar tal cual, para que entendamos un poquito hacia qué nos enfrentamos. En temas de comunicación y pensamiento, todas las personas neurotípicas, regulares, por ponerle un nombre, ¿no? El caballero promedio tiene 2 niveles de comunicación y de pensamiento. En la parte de comunicación vamos a encontrar que todas las personas, incluidos los que estamos aquí, comunicamos de manera imperativa y comunicamos de manera social. De manera imperativa vamos a tener que podemos comunicar nuestros deseos, nuestras necesidades o intereses. Este famoso egocentrismo que de repente podemos ver, lo tenemos todos, ¿no? Todos los chicos comprar el Willy, todos en algún momento vamos a la tienda y queremos que nos atiendan de volada. No nos importa si hay 3 antes de nosotros, queremos salir. Es comunicación imperativa. Ajá. ¿Qué sí tenemos nosotros? La comunicación social. Ese uso del juicio social, el juicio crítico, la lectura del ambiente y decir, bueno, hay 3 personas antes que yo, necesito esperar para que se atienda mi necesidad. ¿Qué sucede con los chicos que cursan en esta condición de Prader Willi? En ocasiones ese freno de mano, ese volante de decir, tengo que ajustarme, necesito esperar o adaptarme, está de alguna manera alterado o interrumpido. Ajá. Entonces hay una predominancia, su comunicación es predominantemente imperativa. Y aquí hay cosas, por ahí la doctora Keiko decía que la experiencia o la crianza nos favorece muchísimo. Y eso es lo que quiero transmitirles hoy, porque sí hay herramientas para que nosotros como familiares, cuidadores, terapeutas, podamos desarrollar la parte de la comunicación social y tengamos un equilibrio entre esta parte imperativa y la parte social. Eso como un primer punto. Ajá. De la parte del pensamiento, todas las personas tenemos 2 tipos de pensamiento. Un pensamiento de tipo estático y un pensamiento de tipo dinámico. El estático se refiere a todo aquel aprendizaje que nosotros tenemos por asociación, por memorización, por automatización. Es un aprendizaje que nunca cambia. Ajá. Por ejemplo, muchos de nuestros chicos que cursan con la condición de Prader Willi son buenísimos a nivel visoespacial y generan la parte de armadores de rompecabezas, estas rutinas, ¿no? Tender a hacer siempre casi lo mismo, de la misma forma, los mismos intereses. ¿No? ¿Por qué? Porque son cosas que no cambian, los mantienen con certidumbre. Eso es bien importante, los mantienen en este control, ¿no? Si no tengo control de a lo mejor la ingesta, puedo tener control de lo que pienso, de lo que hago. Pero es tanto querer ese control que cuando hay un cambio o un dinamismo, verdaderamente entran en cuestiones de ansiedad, de estrés y de frustración. Y les cuesta mucho trabajo hacer un cambio. Es mucho más fácil para ellos adquirir todo este conocimiento que no cambia. Pero siempre me gusta hacer estos ejemplos porque no es algo que solo les pase a los chicos con síndrome de Prader Willi, es que nosotros también somos así, ¿no? ¿Cómo aprendemos? Supongamos todos los que estamos aquí, tenemos un camino para llegar a nuestra escuela, para llegar a nuestro trabajo. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero lo hemos hecho tantas veces que a veces podemos ir pensando en otra cosa y sepa Dios cómo llegamos a ese lugar. Y decimos, no me acuerdo cómo llegué, a qué hora di vuelta, etc. Traduzcan este mismo escenario a cuando la calle que siempre cruzamos está cerrada, se nos pone una llanta, al camión le pasa algo,
sí, revivan esa experiencia, sienten como que los vuelven a conectar y empiezan a solucionar. Necesito pedir un Uber, voy a llegar tarde, voy a avisar al trabajo, etc. Ese se llama pensamiento dinámico. Ponemos a actuar todos nuestros procesos superiores, le llamamos nosotros, ¿no? Pongo en tela o activo procesos de resolución de problemas, de organización, de anticipación, etc. La diferencia entre nosotros, neurotípicos, y un chico que cursa con la condición de Prader-Willi, es que ellos tienen este corte entre cómo uno, la parte estática, con la parte dinámica. Si hay un cambio, nosotros podemos resolver. En ellos es verdaderamente un conflicto. Sienten que no hay respuesta, que no hay camino, que es así. No pueden encontrar otra oportunidad para resolver. Y ahí es donde entra la verdadera frustración. ¿Por qué les explico esto? Porque en temas de comunicación, yo terapeuta, tengo que ser sumamente empático. Le cuesta. Y no es porque sea berrinchudo, porque sea maleducado, porque no me entendió y le dije varias veces. Es que hay algo ahí, dentro de este cableado, que le está dificultando. Pero aquí la buena noticia, no, es que podemos hacer cosas para pasar un proceso de remediación y tener un equilibrio entre esta comunicación y este pensamiento. Ok, esto está más que entendido para ustedes, ¿no? Porque lo viven todos los días, pero me gustaría ponerles como el perfil psicológico de una persona con síndrome de Prader-Willi. Tienen velocidad de información pausada, es decir, requieren más tiempo, por lo tanto no puedo darle explicaciones verbales larguísimas, ni un montón de instrucciones, porque sabemos que en la parte de secuencia les cuesta trabajo. Necesito seccionar, explicar primero una cosa y después la otra, y encontrar palabras muy específicas para lograrlo. Tienen alteración en la memoria, sobre todo en aquella a corto plazo, porque una vez que aprenden la secuencia, son capaces de poder retenerla. Pero más que en la memoria también hay algo importante que es en la parte social y de comunicación. Necesito de la memoria para poder tener estas habilidades sociales o estas habilidades de comunicación, por eso se ven impactadas. Tienen alteraciones en las acciones que requieren orden, secuencia y las famosas pautas de inicio. Tienen dificultades en la resolución de problemas, evaluación de estrategias, en planear, en la anticipación, y aquí es donde sobresale la rigidez versus la bilateralidad. Hay una predominancia hacia la repetición y tienen inflexibilidad conductual, presentan poca inhibición, poco filtro o sentido común. Si yo les pongo la diapositiva anterior y esta, pues dicen, híjole, si está impactada la comunicación ahí, necesito herramientas. La siguiente. Vamos de lo normal al ajuste. No me gusta la palabra normal, digamos regular. ¿Por qué? Porque es el promedio, como la mayoría de la gente lo hace. ¿Cómo es la comunicación? Es un proceso consciente, mediante el cual puedo expresar pensamientos, ideas, sentimientos, puedo ofrecer una retroalimentación al otro, puedo marcar límites y puedo pedir disculpas. Generalmente es un proceso consciente. Pero ¿qué pasa con los chicos con síndrome de Prader-Willi que generalmente no lo hacen tan consciente? ¿No? Es facilitativo. Aquí es algo importante porque les voy a llamar el proceso de remediación o adaptación. Este término no me lo inventé yo, sí existe, desde la parte de las neurociencias. Sí podemos remediar el cableado cerebral. Vámonos de la parte de, como haciendo el resumen. Hay una alteración genética en este cromosoma 15, lo que hace que el cableado cerebral de una persona con síndrome de Prader-Willi esté alterado, ¿no? Se conecta de manera diferente. ¿Cómo se conecta? Pues con una predominancia hacia la comunicación imperativa, esta sensación de necesito que resuelvas mi necesidad, y una predominancia hacia la parte inflexible. ¿Cuál sería nuestro camino, nosotros como familias de un chico que cursa con esta condición? Necesito remediar, equilibrar. Y ojo, aquí me gustaría sensibilizar, porque lo hago todo el tiempo en las escuelas. Con decir equilibrar, no me refiero a curar, no me refiero a reparar, no me refiero a que alguien esté mal, porque acabo de decir que nosotros también tenemos ese procesamiento de información,
Sin embargo, lo que necesito es equilibrar y darles esas herramientas de adaptación allá afuera, porque nuestro mundo es caótico, es inflexible. Si yo lo dejo tal cual como procesa la información, afuera no va a poder adaptarse. Nosotros los adaptamos. La casa, estoy segurísima que su casa está adaptada para ellos. Que hay muchas cosas, muchas dinámicas, cosas que dejaron de hacer o que hacen dentro de la dinámica familiar. Pero ¿cómo logramos insertarlos allá afuera? Por esa razón es importante que desde su crianza empiecen a generarles dinamismo social y una mayor flexibilidad cognitiva. Suena difícil, pero es posible, ¿sale? ¿Cómo es posible esto? El término que nosotros, bueno, yo no lo inventé, hay una psicóloga que está citada, es la doctora Bárbara Lobos. Ella empezó a investigar cómo desarrollábamos la parte de la comunicación y empezó a notar que las mayores habilidades sociales o de comunicación se dan a través de la crianza entre padres e hijos. No hay mejor maestro que ustedes, ¿no? Está claro. Y el proceso se llama participación guiada. La participación guiada va a ser un proceso consciente, colaborativo, para el desarrollo de la comunicación a través del vínculo entre padres e hijos. El objetivo principal de la participación guiada es estimular el pensamiento flexible y la adaptación de los chicos que cursan con la condición de Prader Willi al entorno. Es importantísimo decirles que el proceso de participación guiada se puede hacer a lo largo de toda la vida. Es un proceso que impacta no solo a bebés, a niños, adolescentes, adultos. El cerebro es moldeable toda nuestra vida. Y yo aquí les paso un poco también la responsabilidad. Sí hay una alteración genética, pero eso no implica todo, lo dijo la doctora Keiko. Los arquitectos de la estructura cerebral de sus hijos son ustedes, en un inicio. Cada cosa que hagan ustedes le va a impactar a esos chicos y por eso es importante meter conciencia en cómo lo hago. Fundamentos para que ustedes sepan qué van a hacer con sus pequeños, adolescentes o adultos. Si yo no desafío la estructura cerebral con el que llegó, no lo voy a desafiar, no voy a estimular. Entonces los cerebros crecen si no los desafío. El cerebro se nutre a través de experiencias positivas. Las experiencias más gratificantes son las que se guardan. Imagínense ustedes, yo vivo varios casos en este tema donde el tema de la comida, que vemos que es un tema importante para los chicos que cursan esta condición. Si todo el tiempo siento esa sensación como de culpa, o me regañan, o grito, o hay estrés, ¿no? Se vuelve una experiencia negativa para ellos. Por lo tanto, no hay un aporte a nivel de crecimiento. Es importante trabajar este tema, ahorita lo vamos a ver, haciéndolo una experiencia positiva, hacerlo empoderado, que se empodere independientemente de que tenga esta sensación de no me puedo controlar, pasar al empoderamiento, generar en él una experiencia positiva con el control de la comida, por ejemplo, y en este caso con el tema de la comunicación. El aspecto emocional siempre va a estar importante, necesito tenerlo motivado. El cerebro, nuestro cerebro trabaja muchísimo más cuando tiene incertidumbre. Esta es una palabra que me gustaría que se lleve en la casa. Les puse el ejemplo de cuando se tapaba la carretera o se ponchaba la llanta y ¿no? ¿Qué nos pasa? Esto es incertidumbre. Mi cerebro se activa. Esa pequeña pausita de cambio en algo me va a poner a pensar, me pone en modo de pensar. Algo que necesitan nuestros chicos, con Prader Willi, en cualquier momento, en cualquier actividad, activen ese chip tantito de ponerlos a pensar. Cosas muy sencillas durante la comida, por ejemplo. Si va a comer y no le pongo los cubiertos, o le pongo la carne en un vaso, y es como, es que ahí va, ¿no? Y esta parte de, oye, lo pusiste en el vaso, no van a entrar en el plato. Estas cosas que parecen muy absurdas, a nivel de pensamiento, no se imaginan la cantidad de conexiones que tienen. Porque están poniéndolos en modo de pensar, esa incertidumbre sale de su cotidiano. No necesitan hacer algo extremadamente novedoso para trabajar el dinamismo o el cerebro de sus chicos. Y en ese cambio, si ellos son capaces de pasar su carne al plato, ya son flexibles. Y ahí están trabajando flexibilidad cognitiva. ¿Vale? Y el cerebro es mucho más efectivo cuando tengo tiempo para procesar información.
Esto quizás es muy complicado en una vida ajetreada de nuestro país, que vamos a las carreras, salimos corriendo, que si el trabajo, que si los niños, que si la escuela, y a veces no les damos la oportunidad de procesar la información como se debe. Necesitamos volvernos unos papás pausados, por encima del estrés que tengamos. Denle tiempo de procesar información. De aquí salió el término de cuenten hasta 10, y sí, y ahorita lo vamos a ver en las conductas, también es importante pausar. Ok, la participación guiada tiene 4 elementos. Esto es un mundo, de hecho hay un libro que les voy a recomendar posteriormente, y viene como hasta 2 o 3 capítulos para cada uno de estos elementos, pero voy a tratar de resumirlos de la mejor manera para ustedes. Para hacer participación guiada de nuestras casas necesitamos de 4 elementos importantes. Lo primero son buenos enmarcamientos. Lo segundo, tener o dar buenas ayudas que sean efectivas. La tercera, que hagamos retroalimentaciones significativas. Y la cuarta, que seamos unos elaboradores de retos súper conscientes para nuestros chicos. Vámonos una por una. El primero son los procesos de enmarcamiento. Algo que requieren nuestros chicos con condición de PRAD-SPID es hacer relevante lo relevante. Voy a tratar de explicarme, por eso les puse esa fotito del fotógrafo. ¿Qué hacen los fotógrafos cuando toman fotos? A veces hasta hacen, no sé si han visto que hacen como los dedos así, como para enfocar un poco cuál es como la toma que quiero tener. Lo puse así, ¿por qué? Porque en nuestros pequeños es importante manejar su atención a lo que es relevante. En ocasiones tienen temas con la atención, ¿no? Están más enfocados en una sola cosa y pierden el resto. El ejemplo más claro, ¿no? O sea, por ejemplo, esto de que se coman, que haya peligro en la ingesta de algo, o esta inflexibilidad que no logren ver como el ambiente como tal, yo tengo que marcarlo hacia esa parte, hacia ser relevante, que existen peligros o riesgos al consumir cierto alimento, ¿no? ¿Cómo le marco? O sea, parece una palabra rara, pero es como, ¿cómo hago relevante lo relevante? Ustedes lo hacen todo el tiempo, desde el escenario mismo. El escenario es su casa. Si yo ahorita, a todos ustedes, les saco una hoja, un print, unas tijeras, ¿qué pensarían? Vamos a hacer manualidades, vamos a recortar, pero en ese proceso yo ya los puse a pensar. Ya hicieron hipótesis, ya conectaron su cerebro, empezaron a planear, simplemente con ver los materiales. Eso podemos hacer en el día a día con los chicos que cursan con la condición. ¿Por qué? Porque sería más fácil para mí decirles, a ver, todos se sientan, vamos a recortar y vamos a pegar. Ese es un seguimiento de instrucciones, pero ahí solo voy a ejecutar, que es esta parte del cerebro que los chicos pueden tener bien desarrollada. La ejecución, yo les digo qué hacer, hasta les muestro y lo hacen. Pero el tema que necesito desarrollar es que le piensen. Por esa razón empiezo a sacar los materiales. Traduzcamos su vida diaria. Si se va a bañar, no le voy a decir, ya nos vamos a bañar. No, puedo empezar a sacar la toalla, a sacarle las chanclas, a enmarcarlo a través del escenario. ¿Para qué? Para que piensen, para que planeen. Su misión en ustedes es hacerlos más pensantes aún. Aquí hay algo importante en este tema de repente los chicos suelen ser difíciles para la disposición a la guía, para permitir hacer las tareas de la vida diaria. Aquí hay un elemento importante que es nuestro lenguaje. Generalmente, cuando el chico no nos hace caso, tendemos a usar puras instrucciones. Párate, come, a ver ya hazlo, a ver ya párate aquí, a ver póntelo, es esa parte, ya póntelo. Somos como muy directivos. Y esto en temas de conducta en ocasiones no es tan favorable porque me estás diciendo qué hacer, es inflexible. Existe otro tipo de lenguaje que se llama lenguaje multimodo. Y esa es una tarea que se pueden llevar ustedes a casa. Traten de equilibrar las instrucciones con un lenguaje descriptivo o un lenguaje de preguntas. Por ejemplo, si ya terminó de comer, yo no le voy a decir levanta tu plato. Eso podría ser un buen enmarcamiento, pero levante. Pero si lo quiero llevar a pensar, puedo decirle, ya terminaste, tu plato está sucio. ¿Dónde va?
Si se fijan en este lenguaje, nunca le dije qué hacer. Mi instrucción no fue recoger un plato. Fue una serie de pistas, de descripciones que llevan a nuestros chavos. ¿Y qué quieres que haga con el plato? Lo lavo, lo echo en el fregadero, me vas a salir más. Y todo eso es flexibilidad, es lenguaje acá adentro. Entonces, un simple cambio de lenguaje los lleva a pensar mucho más. Y se van a evitar más problemas. ¿Por qué? Porque haces empoderamiento. Si el chico lo hace, es como, yo decidí llevar mi plato al fregadero, ¿ves? Dame las gracias, pero en eso es como darle esta pauta para que ellos se empoderen y resuelvan el problema. ¿Sale? Así se llama, lenguaje multimodo, equilibra las instrucciones con otro tipo de lenguaje. Zona de vinculación y conexión también es importante. ¿Dónde se ponen para guiar a sus niños? Recuerden, por eso les puse el perfil, la parte de atención, la parte de la memoria, el lenguaje mismo. Nuestros chavos necesitan tener un montón de información para poder comunicarse, para poder saber cuál es lo relevante. Por eso la mejor zona de conexión para ayudar a cualquier niño es ponernos de frente. Les voy a decir una frase muy bonita que a mí me encanta. La ventana de la comunicación es el contacto visual. Necesito encontrarme cara a cara con el chavo. Entonces, bajar las instrucciones siempre. Y es que estamos muy acostumbrados, a lo mejor es algo muy natural decirles, pero a veces hasta les gritamos del otro cuarto. ¡Ven, ponte los zapatos! Y no se los ponen. Y ya vamos y los regañamos porque no se los puso. Cuando podemos empezar, ponernos, hablarle con su nombre, Pedrito, no trae zapatos. Y eso hace totalmente la diferencia. La conexión que tengamos con ellos, por eso, de frente y a la altura. También depende mucho de la habilidad que estemos haciendo con ellos. Aquí les paso una recomendación, que esto es a nivel cerebral, donde obtenemos más atención de los niños. Cuando no saben hacer lo que les estamos pidiendo, la mejor forma de conectarme con él es frente a frente, mirándonos cara a cara. Cuando ya más o menos es un poco hábil, por ejemplo, en temas de alimentación, esto les funciona muchísimo. Hay muchos pequeñitos, los vi por ahí, en este proceso de estar agarrando la cuchara, que de repente, pues, eso es una habilidad difícil. Cuando estoy aprendiendo y no sé nada, me pongo de frente, me vinculo contigo a través de la mirada. Cuando ya más o menos puedo levantar la cuchara, me puedo poner de lado. ¿Por qué? Porque estoy acompañando tu ejecución. Y entonces voy a estar pendiente de lo que hago, pero también de ti. Este gesto de voltear a la comida y a la persona se llama atención conjunta. Y es bien complicado para los chicos, porque en ese ir a ver si me está haciendo comer o si lo estoy haciendo bien, ya se les fue. ¿No? Y entonces es un proceso complejo, por eso de frente. Y cuando ya domina la habilidad, entonces sí ya me puedo poner atrás o irlo supervisando. Esas son zonas de conexión o de vinculación y nos favorecen muchísimo. Algo importantísimo también es el establecimiento de roles. Algo que estoy segurísima que quieren lograr con sus chicos es independencia, empoderarlos. Pero hay cosas que de repente vemos que no pueden hacer completamente solitos y ahí necesitamos hacer cosas por ellos. Existen 3 niveles de cooperación entre un aprendiz, que en este caso son nuestros chicos, y un guía, que somos nosotros. Los primeros son estos roles de complementarios. Un rol complementario es: yo voy a hacer una parte y tú vas a hacer la otra, pero yo no te lo voy a resolver. Supongamos la puesta de zapatos, ¿no? A veces es bien fácil decirle que te pase el pie y ya se lo pones, ¿no? Porque pues no se lo saben poner, aparte tiene bajito el tono, entonces pues yo se lo hago más práctico, ¿no? Y yo ahí le digo, pues no, es que te da la independencia. Si no lo sabe hacer, mi apoyo complementario, ¿cuál sería? Yo quito el velcro, quito la agujeta, pongo el zapato en el piso y mi chavo por lo menos va a tener que ejercer presión para meter. Y ese es un rol complementario. Yo no se lo levanto, ni se lo pongo, ni lo vamos a pasito. Rol secuencial, procesos de imitación. Los chicos son bien visuales, su canal de información también es con el ejemplo. ¿Qué hago? ¿Qué pongo? Abro, pongo, ¡pum! Te toca a ti. Rol secuencial, yo lo hago primero, tú lo haces después. Y el siguiente es un rol simultáneo. Es muy sencillo, lo hacemos los dos al mismo tiempo.
chequen cuáles funcionan, son procesos de colaboración y ahí trabajamos el tema de comunicación. Y el siguiente es súper importante para ustedes. Algo que marca a nuestros chicos es la anticipación. Algo que nos funciona mucho es que ellos sepan, digamos, como el spoiler de la película. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Con cuántos va a pasar? Vamos a trabajar con ellos esta certidumbre que les cuesta el trabajo ante los cambios. Para prepararlo ante los cambios necesito darle información. Aquí hay un montón de acciones que podemos hacer para dar información, pero depende de cada caso. Este es uno de los temas un poco más álgidos, que podríamos llevarnos una plática inmensa, pero chequen cómo ingresa la información de sus chicos. Solo verbal, me comprende literal cuando le digo frases cortas. Necesito a lo mejor agarrar una servilleta, un pizarrón y le voy haciendo algunos dibujitos con la secuencia de acciones, que generalmente eso va a pasar porque les cuesta trabajo. Acuérdense, no son como nosotros de decir, a ver, primero voy a hacer esto, segundo esto, tercero esto. Ya en el camino de la planeación nos perdemos. Por eso a veces es importante ponerles secuencias por imágenes, contarles el spoiler de la película, la organización de la película, con un pizarrón, una hojita, etc. Pero darles esta información es importantísima. Me quedé pensando con lo que decía la doctora Keiko, puso una imagen donde nos explicaba a nosotros por qué los chicos siempre tenían hambre. También es importante que los chicos tengan esta información, que se les explique por qué razón no puedo ajustarme, por qué razón no puedo dejar de comer. Y la idea es que yo no le voy a enseñar esa imagen porque está súper ambigua para él, necesito adaptarla. Ahí es donde entramos con estos canales de comunicación. ¿Cómo puedo ir contándole la película? Y incluso le puedo tomar fotografías del mismo. Este eres tú. Y la flechita de decir, luego algo le pasa a mi panza y me da hambre. Y luego, ¿qué hago? Y entonces él te va preguntando el speech de la película. Y yo en ese cuentito le puedo poner qué puede sentir, cómo se siente la cuestión emocional y cuáles son las estrategias ya recomendadas del nutriólogo, del endocrinólogo, de los médicos, cuáles son las estrategias que él sí puede hacer cuando curse con esa hambre, por ejemplo. Pero es darle información, anticiparlo, no porque esté pequeñito, porque no me hable bien, o porque no me entiendan las instrucciones, no es necesario que yo le explique cuál es su condición. Claro que es necesario, y sobre todo porque ahí bajamos el tema de ansiedad y la frustración que puedan sentir de no tener el control. Algo que me gusta mucho es, si yo lo entiendo, lo atiendo, y eso es parte de empoderar a sus chicos. Esta de las ayudas efectivas, entiendo que muchas veces tratamos de resolverle a los chicos, pero aquí les digo, para no ser repetitiva, lo hago rápido. Necesitan una guía pausada, que yo les dé tiempo entre cada tipo de apoyo que les doy. Y les voy a hablar ahorita de algo que se llama como los soportes graduados. ¿Cómo le ayudo yo a mi hijo? Y me voy a ir mucho como a lo mejor en ejemplos motores, porque es lo que viven día a día. Pero ir haciendo este apoyo graduado para llevarlo a la independencia, para llevarlo al juicio crítico, para llevarlo a pensar. Desde la parte de nos vamos a cambiar, por ejemplo, que implica un montón de habilidades motoras y ahí se puede hacer participación guiada. Les pongo esta pequeña escalerita de apoyos, que literal, esta es la forma como en la que yo como papá me voy a asegurar de que estoy desarrollando independencia en él y que no le estoy estorbando con las ayudas que le doy. Es importante apoyarlos, sí, pero sin estorbar. Esa es la ley. ¿Cuáles son los primeros tipos de apoyo, como ven en esa escalerita? O sea, si yo me enfrento al reto de vestir y desvestido, por ponerles este ejemplo, ¿no? Que lo viven todos los días. A veces, no sería lo más fácil, pues lo cambio yo, ya me listo de problemas y lo cambio yo. Entonces yo les decía, sí, pero cuando estén más grandes no van a estar siempre ahí para cambiarles, necesito darles esa independencia. Entonces, vamos a empezar desde lo básico. ¿Cuál era el punto número 1? Enmarcar. Entonces, enmarcar es, pues le voy sacando el short, le voy sacando los calzones, los calcetines, me los pongo en la camita y me espero. A ver, ¿qué hace mi chavo?
Pongamos que no hace nada porque algunos ya saben que se van a cambiar y hasta te van pasando. Eso ya es colaboración. Pero hay unos que no, pues echarán a correr o no harán nada. En ese momento ya voy a pasar a los apoyos. Ajá. Mi primer nivel de apoyo se llama alerta verbal. La alerta verbal no son palabras como tal, son una serie de sonidos que nos ponen en la alerta. Si yo ahorita el que se está durmiendo le digo, ¡hey! Ya por lo menos va a activar, ¿no? Y es como, ¿qué quiere de mí? ¿No? ¿Quieres algo? Busco la atención de mi chico. Entonces, paso número 1, le muestro las prendas de ropa. No hace nada, yo digo, ay, y le espero. A ver qué hace. Si no hay algo, una respuesta de su parte con la ropa que tenemos ahí, me paso al siguiente, que es un apoyo de tipo verbal. Los apoyos de tipo verbales, los acabo de mencionar, es este lenguaje. Le doy como ciertas pistas, como ciertas, pistas o adivinanzas, preguntas, ¿no? De, uy, ¿qué haces ahí? Uy, tu ropa está sucia, estás encuerado, ¿no? Y entonces, a ver qué hace, a ver si la toma él, si te pide ayuda, todo eso que dices, Natalia, ¿por qué me estás diciendo eso? Son habilidades de ejecución y es comunicación. ¿Qué estoy trabajando ahí? Que me pida ayuda cuando no puede. No necesito yo resolverle luego porque pienso yo que él no puede. Por eso le doy la ayuda, le doy esa pauta para que él me pida la ayuda. ¿Y dónde se la voy a dar? Porque a veces nos sorprenden mucho si yo les lo sé. A veces es más el tema de estoy acostumbrado a que me hagan de volada a que yo realmente no lo pueda hacer o colaborar en eso. ¿Qué sucede si no hay respuesta después de estos mensajes que yo le doy al chico? Me voy a ir a un apoyo de tipo visual. Los apoyos de tipo visuales ya son estos modelos, les muestro cómo, les señalo a lo mejor el calzón, que es la primera prenda, le muestro yo cómo meter el calzón para que lo haga. Son estas ayudas visuales. Nuestro modelo lo enmarca. Finalmente, los apoyos de tipo físico, que muchos de ellos llegarán a eso, sí, claro que sí, pero la idea es hacerlo que es el último recurso y hacerlo de manera escalonada. ¿Por qué? Porque solo así me voy a dar cuenta de cuánto nivel de independencia tiene mi chico. Y a nivel de desarrollo del pensamiento no lo estoy interfiriendo en ese pensar. ¿Qué otro me falta de aquí? Estos apoyos físicos, apoyos verbales que puse aquí, tienen que ver con el lenguaje mismo, cómo nos ayuda a ajustarlo. Lenguaje multimodo ya se los expliqué. Estrategias de lenguaje integral, esto es bien importante para los chicos. Les decía yo al inicio de la plática que de repente tienen esta frustración por no saber articular, explicar, organizar un poco las ideas y eso los frustra. Algo que les genera que somos empáticos con ellos es usar estas estrategias de lenguaje. Por ejemplo, yo estoy segurísima que ustedes entienden muchas de las frases de sus chicos, pero a veces estamos tan en el cotidiano que, por ejemplo, si me dice, te está contando algo, te quiero comer o ayer fui a la escuela, etcétera, pero te lo dice como, ¿escuela ayer? Ah, ayer fuiste a la escuela. Esto que yo acabo de hacer es una reconstrucción de su lenguaje. Parece algo tan fácil, o tan tonto, pudiéramos decir, pero a nivel de empatía con mi chavo es, ay, no me entendiste, sí, eso quería yo decir, ¿no? Y te reconstruyo, ¿para qué? Para que escuches mi modelo lingüístico. Te estoy ayudando a organizar o a secuenciar eso que te cuesta trabajo. Y desde ahí viene la empatía. No le doy el avión, no le digo, o le resuelvo. Necesito darle el modelo empático, esos son modelos verbales, reconstruirle lo que ellos nos dicen, o ponerles nuestras palabras a lo que ellos están tratando de expresar. También son cuestiones de comunicación asertiva y de empatía. La escucha activa, esto les ayuda muchísimo en temas de regulación emocional o de conducta. Poder explicarle a los niños cómo se sienten. Si está gritando, no, pues sí, estás frustrado. Estoy frustrado, estoy enojado, no me gustó que me quitaran el chocolate. Y observen cómo le estoy diciendo en primera persona. Algo que les cuesta, y no solo a los niños, en el caso de los chicos con Prader-Willi sí, pero en la gran mayoría de los niños, es la regulación emocional, porque no saben cómo se llama lo que les está pasando. Entonces yo como adulto necesito ponerles el nombre.
aquí esto que te pasa te llama así, estás frustrado, estás enojado. Y nos da falta generar la comunicación asertiva desde la empatía. Y el manejo conductual desde ese inicio podría ser más sencillo. No estoy diciendo que lo resuelva, porque no, hay muchas cosas, pero desde ahí es importante hacerlo. Eviten el bombardeo de instrucciones y de explicaciones. Eso me cuesta muchísimo a mí, ya me hablo muchísimo, pero mucho como lo bajo, es suave, es concreto, le voy dando una instrucción y cuando lo hace le doy la siguiente, y cuando lo hace le doy la siguiente. Necesito darle secuencia. Si yo se las aviento todas, lo voy a frustrar y me voy a frustrar yo porque no lo va a hacer. Equilibren el uso de la palabra no. Aquí les va un dato desde las neurociencias. Nuestro cerebro no codifica en negativo. Nuestro cerebro codifica en positivo. No sé si a ustedes les pasó que en el sismo nos decían, no corro, no grito, no empujo. ¿Y la gente qué hacía? Entonces, cuando se dieron cuenta que no podíamos procesar información en negativo, ahora los lobos dicen, guarda la calma, camina despacio y no sé qué, en positivo. Manejos conductuales, no nombren lo que no quieren. Si no quieren que grites, si no quieren que avientes, si no quieren su manejo verbal, ni lo nombren. Mejor díganles que sí pueden hacer. Su manejo es en positivo. Y opciones binarias, ese es otro buenísimo. A veces les dicen, ¿qué quieres comer? Híjole, ese que quieres comer ya es un arma de doble filo porque me saca la lista, ¿no? Entonces es como, ¿quieres el brócoli o quieres el jitomate? Esto se llama como soy muy feo, pero así le llaman la falsa toma de decisiones. Es como decir, yo estoy decidiendo, pero pues de los dos que me pusiste. Entonces ya lo limitaste, pero hay una toma de decisiones y a nivel cerebral, no les explico qué sucede ahí, es pensamiento. Por favor. Ok, esto lo voy a decir rapidísimo porque ya lo he hecho durante la plática. Otro tipo de apoyos es que yo le ayudo a través de lo visual. Algo que aporta mucho mi comunicación o que estemos en el mismo canal es que la fuente de información sea la efectiva para ellos. Por esa razón es que les pongo que pueden utilizar fotografías, seguramente esto se los han comentado, no lo sé, pero el uso de pictogramas, de fotografías, de imágenes, que les ayuden a secuenciar un poco la rutina o lo que se espera de ellos. Y bueno, esto es importante, la mejor guía es el ejemplo. A veces hay papás que se los pongo porque de verdad parece que es mentira, pero no. Cuando están en una situación conductual en la comunicación, los papás le dicen, no, es que cállate, es que tranquilízate, es que tienes que estar tranquilo. Y yo le volteo con el papá y le digo, ¿y tú estás tranquilo? El paso de la regulación de un niño es la autorregulación de la adulto. Si yo no me regulo, el niño no se va a regular. Hay algo que tenemos acá arriba que se llama neurona de espejo. Y si tú me ves alterado, gritándote, voy a hacer exactamente lo mismo. Entonces el manejo conductual, el ejemplo son ustedes. Cómo me pauso, cómo respiro, cómo pido el abrazo, cómo les digo incluso a veces que estoy preocupado. Eso ya en adolescentes, lo vamos a ver. Yo sí puedo decirles como a mis hijos que me preocupa que no deje de comer, que me preocupa que se quede en riesgo, que me preocupa que no pueda comunicarme, y eso no me quita autoridad, al contrario, le estoy generando empatía y que él sea capaz de poderme decir, oye, yo también me siento así. ¿Sale? Esto lo voy a sacar al tema por el ejemplo de la doctora Keiko, de los especialistas que estaban en la plática, que en una situación conductual no hicieron nada, no respondieron ahí como muchos. Los apoyos físicos se utilizan cuando hay una situación conductual elevada, ¿no? Cuando el niño se está agrediendo, cuando está autoagrediendo, cuando está rompiendo el material. Sí requiere ciertos apoyos físicos, pero lo primero es, el apoyo físico es hacia el ambiente o hacia los objetos, antes de tocar el lenguaje. Y les voy a explicar por qué. Durante mucho tiempo los manejos conductuales eran, si se pone agresivo, abraza, mejor conténlo, ¿no? Y esa es la contención, es el manejo conductual. A nivel cerebral la contención no nos ayuda en nada, porque el niño no se regula, se cansa, que es distinto. Se cansa de pelear conmigo, pero no está teniendo esta regulación de su propio cuerpo. Por esa razón, el mejor apoyo físico es, si pueden retirar materiales que afecten su integridad
alguien más, lo retiro. Retire los objetos, lo ponga en un ambiente más seguro, espacios cuando se pueda retirar el espacio. Y cuando ya hay situaciones de agresión como tal, existen técnicas incluso de cómo tomarlos a los chicos. Te voy a tomar de ejemplo. En ocasiones cuando se están rascando, mucho ¿qué hacemos? No me ven mucho, pero generalmente los papás agarran la mano con todo el puño cerrado en ejercer la fuerza para evitar que se siga rascando, se siga lastimando. Esto a nivel cerebral, mi cerebro no dice, ay, Natalia me está ayudando, voy a dejarme de rascar, es agresión. Para el cerebro es, esta chava me está agrediendo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que va a tener más resistencia, se va a poner mucho más agresivo. Ajá. Entonces, por eso es importante tener las palmas siempre abiertas, suavecitos. Te estás rascando, entonces meto dedos aquí. Meto dedos aquí. Técnica de la palma abierta. Trato de no tocarlo en la medida de lo posible. Lo que menos lo pueda tocar, mejor. Porque hay un proceso de autorregulación. Entonces, eliminemos estos temas de contención y de abrazar, porque de verdad los chicos se cansan y no están teniendo este proceso. Por ahí me platicaba el tema de la regadera, del regalazo, me decía que me envían el regalazo. Dije, pero es que sí funciona, porque a nivel no es lo adecuado, pero aparte, la parte fisiológica se regula. Y en el manejo conductual, lo primero que tengo que hacer es una regulación fisiológica de temperatura. Se eleva la temperatura, se eleva el ritmo cardíaco, por eso es muy importante si pueden ofrecer agua, respirar, por eso es importante mantenerse calmado, porque si no el chico sigue elevado. ¿Qué me voy explicando? La siguiente cosa, ya vamos a acabar. El tercer elemento importante es la retroalimentación. Sabemos que en el caso de los chicos que cursan con la condición de Prader-Willi, mucho es el impacto en la memoria a largo plazo y a corto plazo. Algo que nos va a ayudar mucho como a que el chico repita las acciones que queremos, es que le digamos específicamente qué fue lo que hizo que queramos que repita. Si me pidió ayuda en vez de jalarme, ¿no? Si me pidió las cosas en vez de arrebatármelas, si fue flexible con el tema de la carne que yo les decía, es importante que se lo retroalimente. ¡Ay, me ayudaste! Me pediste ayuda. Específicamente, ¿qué fue lo que hiciste? Porque eso lo que hace es que les pone un sellito en su cerebro para volverlo a repetir. Es como cuando te cortas el pelo y te dicen, oye, qué bien te ves, ¿no? Ese peinado te queda increíble. ¿Qué vas a hacer? Te peinas todos los días, ¿no? Es repetición. Entonces, es importante que podamos tener esta retroalimentación específica. Destaquen los intentos. Algo importantísimo en los chicos con Prader-Willi son los intentos, no importa el producto, no importa el proceso. Y eso es bien importante. Yo no estoy esperando la calidad ni que se cambie solo súper bien. Muchas veces queremos eso, ¿no? Estoy empezando un tema motor y lo quiero perfecto. No voy sobre la calidad, voy sobre el proceso. Y eso es lo que tengo que representar. Y bueno, ya para ir concluyendo, para los adolescentes, no sé cuántos adolescentes hay aquí, supongo que muchos porque comenté que había adolescentes y adultos, pero hay un modelo de comunicación que es importantísimo, se llama modelo DEPA o DNA, son dos modelos distintos. La siguiente, por favor. El modelo DEPA nos ayuda a comunicarnos asertivamente con cualquier persona, pero en específico con aquellos que presentan fallas del pensamiento o de la comunicación. Y es muy sencillo. Esto se aplica una vez que pasó la marea, ¿no? Que ya hubo un desacuerdo, que hubo una situación conductual, etc. Lo primero que hago es declarar lo sucedido, como que me cuento la historia, ¿no? Oye, ¿te acuerdas que en la mañana te pedí que te pusieras las chanclas y entonces gritaste, dijiste que no y me calentaste las chanclas? El describir lo sucedido es, no le meto de mi cosecha, porque hay papás que llegan a platicar con el niño y le dicen, oye, es que en la mañana te portaste súper mal, porque era de volada y entonces tú, ya desde el súper mal, ¿cómo sé yo que se portó súper mal? ¿Cómo estoy segura que él sabe que se portó mal? Eso ya es de mi cosecha, yo estoy interpretando su acción. Y desde ahí ese modelo ya no es atractivo, porque lo estoy metiendo como interpretación. Entonces, describan nada más exactamente lo que sucedió. Ajá. Nombro mi emoción. ¿Cómo me hizo sentir esta acción?
Me preocupé cuando te metiste la plastilina en la boca. Me molesté un poco porque ya era tarde y no te habías puesto los zapatos. Pero yo, adulto, no le digo, oye, es que tú te portaste súper mal y eres súper mal educado. Es que no me consideras. Porque ahí ya le doy la interpretación al chico. Siempre, si te fijan, el modelo asertivo es sobre mi persona. ¿Qué me está pasando a mí? La P es una propuesta, que yo llegue a acuerdos. Ajá. Y aquí los adolescentes, cualquier adolescente, incluso un adolescente comprado de Billy, va a necesitar negociación. Y entonces por eso le voy a poner una propuesta, ¿no? Oye, me gustaría que la próxima vez que salgamos me pidas más tiempo, o quieres que te ayude con algo, a lo mejor ponemos una alarma, ¿no? O te paro más temprano, ¿qué propones? Y entonces me pongo o llego a un acuerdo. Doy la posibilidad de que él también pueda comunicarme y que organicemos ambos. Este modelo también se hace, por ejemplo, que escojan la dieta, qué van a comer, el tema del horario, involúcrenos en eso. No tomen decisiones con ellos sin ellos. Y bueno, el último es este modelo, es muy parecido. Lo únicamente que tengo que hacer es describir. Aquí es mucho para la parte fisiológica, incluso en ellos puede funcionar mucho, ¿no? Como ver cuáles son las reacciones de su cuerpo cuando se enojan, si tensan los músculos, si tienen ganas de golpear, si tienen ganas de pegar. Este modelo es muy bueno porque me permite ver qué estrategia de regulación puedo tener con un chico. No todos nos enojamos igual, no todos nos frustramos igual. Yo siento mi frustración y mi enojo diferente. Entonces, si soy capaz de reconocer cómo siento mi enojo, me va a dar la oportunidad de darle una buena estrategia para canalizarlo. Hay chicos, por ejemplo, que por eso se rascan, porque tienen necesidad de rasgar, de romper, y lo único que encuentran es el cuerpo. Entonces, bueno, si esto te pasa una hoja, te paso un periódico. ¿Quieres pegar? Te paso una cobija, te paso un cojín, perdón. Te paso un peluche. Que no te pones en riesgo y no matas a nadie. Pero entonces es importante saber cómo yo la expreso o cómo siento la emoción para darle una herramienta distinta. Y esto es reglas a general para cualquier chico en comunicación asertiva. Acuérdense de la técnica de la pera. Revisiones constantes. Sé que los tenemos siempre. Sé que tenemos que prohibir, pero acuérdense del lenguaje. Mejor comunicación positiva. Por cada no, un sí. Eviten las etiquetas. Esto nos pasa muchísimo. Si ya de por sí hay una condición que desde el mundo científico nos dice es una de las enfermedades raras, ahí está la primera etiqueta. Nos marcan o nos señalizan como de raros. Entonces, ya no le metamos otra etiqueta más. No son agresivos, no son maleducados, se llama Pedrito, Juanito y, aparte, trae una condición. Pero nada más. Eviten resentimientos, sé que eso es bien complicado, viven día a día con ellos, ¿no? Y a veces, muchas veces las conductas nos las vamos a tomar de manera personal. Pero yo aquí les tengo una técnica, en vez de decirles, o me lo está haciendo hacia mí, cada que haya un comportamiento es por qué lo hace. Cada conducta tiene una función. Igual que no me invitaron para dar una plática de conducta, sino de comunicación, pero eso es importante. Cuando hablamos de conducta es encontrar la función. ¿Por qué lo hace? Y de verdad que la respuesta no va a ser que para hacerlos pasar más rápido. Y eviten las amenazas y castigos. Ya lo hemos hablado todo esto, no es la mejor forma de guiar. Y listo, creo que el último de los pasos de la participación guiada es cómo se le ocurren a Natalia todos estos ejemplos. Se me ocurren de la nada, no, elaboro de repente porque observo mucho y ustedes conocen mucho más a sus hijos que cualquiera de los que estamos aquí. La elaboración es siempre poner a sus hijos un paso adelante. Siempre un paso. ¿Qué reto le voy a ir poniendo? Sé de qué pie cojea mi hijo, entonces voy a ir llevándolo a esa meta con pasos muy pequeños. Y listo, cierro con esta que les acabo con esta que está en charla. Es importante entender que lo que les acabo de comentar son meramente generalidades. Cada caso es el caso, es importante trasladarlas al perfil del chico. Importante entender que no solo le impacta a él, impacta el sistema familiar. Y listo, muchas gracias.
papá de la OMC, que tiene 14 años. Y a veces ella tiene, bueno, de sus crisis y todo, y a veces yo quisiera platicar con ella y ver estos métodos de acercarme a ella y decir, ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? Pero ella siempre me dice, no quiero platicar, no quiero platicar. Y ya no se vuelve a platicar, porque ella no quiere que, dice, no quiero hablar de eso, no quiero hablar de eso, no quiero hablar. Y ya, bueno, a ver, ya no, es imposible volver a tocar el tema después. Pero comúnmente eso es lo que ella ahora actualmente hace. Tengo un acerco porque quiero saber cómo le puedo ayudar a la crisis. No quiero hablar de eso. ¿Qué puedo hacer? Es importante también entender los momentos en los que se acerca a comunicar. Generalmente estos métodos... Sí, te comentaba que es importante entender en qué momento me acerco, si pasó mucho tiempo, poco tiempo, y ir observando un poquito ese tema de familia regular. Y también es importante, chequen en todos los adolescentes, muchas veces en ese canal de pubertad hacia la adolescencia, ninguno quiere hablar. Uno te va a decir, no quiero en este momento, pero tu modelo de va a ser en el sentido de que a ti te preocupa. Oye, recuerdo que varias veces que te presento si quieres platicar del tema, siempre me dices que no quieres hablar de eso. A mí me preocupa porque me gustaría saber cómo te ayudo. Me gustaría que cuando quieras platicarme, yo voy a estar ahí para ti. ¿Te parece? Te ayudo. Y dejas el canal de la comunicación abierto, ni lo obligas, ni la forzas, pero ella sabe que estás ahí. ¿No? Si necesitas también ofrecer una retroalimentación mínima y la cosa cambia, pero si quieres abrir ese canal para que ella te platique, es importante. Ahora me llama mucho la atención cómo empiezas diciendo como, oye, pues quiero saber qué piensas. Es una pregunta muy compleja, ¿no? Por la parte de ordenar, de saber, por eso describe qué fue lo que pasó. ¿Cuál fue la situación por la que te estás abriendo el canal de comunicación para ver si esta manera más concreta te permite comunicar? ¿Sí me entiendes? Sí. No le pregunto acerca de esa pregunta concreta, sino hoy que platiquemos de esto que pasó previamente, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Eso no era. Es justo concretito. Si haya pasado 20 minutos antes, pasaron muchas cosas, no sé. Y en este orden de secuencia, entonces, muy concretamente, ¿de qué es lo que quieres decir? Vamos a ser un poquito breves con la pregunta, porque ya los niños están... Sí, lo que pasa es que ya están aquí sus sitios, ya para pasar al área de receso, al coffee break, para que ellos deciden qué es lo que les da de comer. Nada más tener un conocimiento, por favor, muy breve. La última pregunta. Yo quería preguntarles una herramienta para controlar mi yo, porque también tuve un berrinche muy fuerte, fue afuera del hospital, y él tiró al piso y lloró. Y no había manera que yo lo levantara. Entonces, pasó media hora. Y yo comencé a enojarme mucho, pero no me gusta gritar, no me gusta. Pues sí trato de calmarme, pero no lo logré. O sea, yo no logré calmarme yo mismo. Entonces, lo dejé y dije, voy a respirar, lo voy a aguantar, pero me puse a llorar porque yo estaba desesperada. Y ya pasó, yo creo que pasaron 40 minutos, una hora, hasta que logré como que mantenerme o no sé. Y lo agarré, lo senté lejos, no en el piso, ya nos sentamos en otro lado. Y ya le dije, bueno, vamos a esperarnos a que los dos nos calmemos. Pero la verdad no lo lograba, yo seguía llorando y él ya como que se calmó, ya solamente así, pero pasó una hora y nosotros ahí necesitan afuera llorando. ¿Cuántos años tiene? Mi niño tiene 3 años. Yo creo que la primera cosa también, acuérdense que necesitamos acompañamiento porque nos va a explicar. Tú me preguntas, ¿cómo le hago para regularme? Terapia. No, eso es lo único. Importante, tú decías, ¿cómo le hago yo para regularme?
El cuidador primario también necesita acompañamiento. Terapia es la número 1. Porque es importante explorar qué te generan las conductas de tu hijo. Esa es la primera pregunta que puedes hacer. Una práctica importante es posterior a los eventos, no en el evento cuando está llorando, sino en otro momento. Puedo sentarme a escribir qué me provocan las conductas de mi hijo. ¿Cuáles son? Porque muchas veces ni siquiera es el que esté tirado llorando, sino ¿qué van a decir? Ya es muy tarde, los demás, ay, es que la presión, estoy estorbando. Y entonces, esta serie de pensamientos es lo que te genera el descontrol, ni siquiera la conducta misma. Entonces, es importante que aprendas a discernir qué me provoca, qué siento con las conductas del niño, y a través de eso poder manejar primero los pensamientos. Por eso te digo, es mucho el padre, ¿por qué a mí? ¿No? Hay una estrategia por ahí, la puedes voltear incluso, se llaman las 3 R's. Así de forma. 3 R's, regulación emocional. Y implica 3 pasos importantes para que tú te ajustes. Primero la parte de la regulación fisiológica, tú te calmes, la parte de vincularte con él y al final el aislamiento, que es eso. Muchísimas gracias, Natalia. Ahorita vamos a tomar un breve receso, ya que los niños ya se encuentran aquí afuera para que podamos tener un coffee break. Y después vamos a regresar con una sesión de diferentes temas que nos van a seguir ayudando y vamos a poder seguir disipando dudas en esto. Entrego el reconocimiento a la psicóloga Natalia Mejía Parra por su participación en el 6º encuentro anual de familias Ciclo de Hebra del Mundo y México, realizado en la ciudad de Pachuca Hidalgo el 15 de octubre de 2022. Muchísimas gracias. Van a dar vuelta a mano izquierda. Lo que van a hacer al salir aquí, vamos a seguir las líneas como va, la línea roja, y llegando al área de registro, van a seguirse derecho, a mano izquierda es la cafetería, ahí es el correo. Puede pasar aquí afuera por sus hijos y podemos